¿Pueden los hechiceros embrujar y maleficiar a sus enemigos hasta la muerte? ¿Mataron realmente a este hombre en la ciudad de Oklahoma? Su certificado de defunción dice que murió de asma, pero su médico cree que la causa real fue más siniestra. ¿Fue asesinado con una maldición? ¿Murió literalmente de miedo? Extraños poderes sacados de los archivos de Arthur Clarke, científico, escritor y visionario, inventor del satélite de comunicaciones, autor de 2001 Odisea del espacio. Desde su retiro de Sri Lanka, analiza los enigmas de este y de otros mundos. Extraños poderes por Arthur C. Clarke. Vudú. Estos son los danzantes del demonio de Sri Lanka, pero se encuentran en muchas otras partes del mundo. Sus ritos fueron concebidos hace siglos para expulsar demonios y superar hechizos. Aunque la danza del demonio es actualmente una atracción turística, sería un error considerarla como una supervivencia pintoresca de un pasado supersticioso. Millones de personas siguen creyendo en ella. En la jungla de Sri Lanka, sigue viva la creencia en los ritos mágicos de muerte. Los hechizos siniestros se conjuran en una cueva de las montañas. A ritmo de tambor y fuego, los danzantes del demonio lo invocan para que los ayude a lanzar una maldición contra su enemigo. Para asegurarse de que la víctima muere, el hechizo requiere una calavera humana desenterrada recientemente del cementerio local. Si este señuelo es eficaz, el danzante se siente poseído por el demonio, que exige como sacrificio polluelos hipnotizados. Al terminar los ritos, las cenizas de la ceremonia deben esconderse cerca de la casa del enemigo. Se dejarán allí para que surtan su efecto mortífero. Deshacer hechizos requiere igualmente ceremonias muy elaboradas. Esta mujer cree que ha sido hechizada. Paralizada de miedo, acude a una ceremonia de exorcismo. El trabajo del danzante del demonio tiene como finalidad seducir al diablo para que abandone el cuerpo de la mujer. Después, el viejo hechicero o catadilla agarra al demonio con un hilo y lo mete en una botella. Asegura que el hechizo desaparecerá cuando la botella sea arrojada al fondo del Océano Índico. En Birmania, en la Segunda Guerra Mundial, las tropas africanas occidentales se asombraban de las historias que oían contar a sus oficiales sobre el poder del yuyu. Un oficial, un capitán, recuerda un caso que terminó como si había predicho en muerte. Es Alf Lewis. Un soldado fue a ver a su coronel. Le pidió que lo dejara ir a África Occidental al día siguiente, porque debía estar en su pueblo ese día. Le dijo que iba a celebrarse un yuyu y que tenía que estar en su cabaña cuando llegara. El coronel le dijo que era imposible llegar a África Occidental en ese tiempo.
El soldado le replicó que si no iba al yuyu, el yuyu vendría a él y moriría. El soldado le había contado a uno de sus amigos que al día siguiente, al mediodía, moriría. Estaba en la tienda de reconocimiento, acostado en una especie de camilla. Era un hombre joven, aparentemente de buena salud. Allí estaba acostado, mirando al techo de la tienda. El mayor le dijo: ¿estás pensando en él? Yo tenía cierta experiencia en enfermedades porque había trabajado en un hospital militar. Lo veía muy bien. Su pulso era normal, su respiración era perfecta, no tenía fiebre. Pero allí estaba quieto, mirando hacia arriba, sin responder a ninguna pregunta, sin hablar. Al día siguiente, a eso de las 12:30, sonó el teléfono, lo cogí y era el mayor que me llamaba desde la ambulancia de campo. Me dijo: ¿recuerdas el tipo que vimos ayer? Yo le contesté: sí. Él me dijo: pues acaba de morir, como dijo. A las 12 en punto, cerró sus ojos y murió. Aparentemente dejó de respirar. Cerró sus ojos y murió. Esto suena fantástico, pero hay abundantes pruebas reunidas por los médicos y los psiquiatras, publicadas en sus revistas especializadas, de que la magia funciona a veces. Los hechizos producen enfermedades y hasta la muerte. Esto no solo sucede en los países politeístas de Oriente, en las tierras del vudú, sino en todo el mundo. En América, por ejemplo. Este almacén familiar está bien provisto de pociones y polvos misteriosos prescritos por hechiceros locales de vudú. Muchos productos son para prevenirse contra los espíritus malignos y se expenden al contado como un artículo cualquiera. En esta parte del mundo el vudú se llama medicina de raíces, porque la gente cree que algunas plantas tienen en sus raíces poderes mágicos. Los médicos de la ciudad tienen que tomarse en serio este tipo de medicina, como el Dr. Ramsey Mellett Jr. Si yo deseara realmente que alguien sufriera y muriera, y supiera que esa persona cree en esto, yo tendría que prepararle, sagazmente, una bolsa negra de raíces con una mezcla de cosas diferentes para asegurar que la víctima sufriría y moriría. La primera cosa que pondría en la bolsa serían raíces. Otra cosa que haría sería escribir el nombre de la víctima 9 veces en un pergamino virgen con tinta de sangre de dragón. Después cogería tierra de un cementerio, de la tumba de alguien que hubiera cometido crímenes horrendos. En otras palabras, esa tumba debería ser la de un hombre muy malo, a quien considerase la gente casi un demonio, y pondría esa tierra en la bolsa de las raíces. Este es un ingrediente esencial. Si fuera posible, pondría un pelo de la víctima y un trozo de sus uñas. También algunas plumas de buitre. Si deseara hacerlo sufrir con una muerte lenta y que padecieran dolores horribles, cortaría un trozo de camiseta y la colocaría sobre el corazón. Esto les produciría dolor en el corazón. Metería una aguja, después ataría la bolsa y la enterraría en una propiedad de la víctima o en un sitio lo más cercano posible a ella. La medicina de raíces florece sobre todo en las islas meridionales de Charleston. Tradicionalmente, la gente que cree que ha sido hechizada llega a este cementerio y pide a los espíritus de un muerto que las libre de los hechizos. El vigilante Ben Parker conoce bien el ritual. El espíritu debe ser recompensado con 1/4 de litro de whisky y 9 centavos. Si yo fuera víctima de un hechizo, vendría aquí, cavaría un hoyo y llamaría
Aquí se dice el nombre del espíritu del muerto. Por ejemplo, Lydia Brown. Le diría a Lydia Brown, tengo un maleficio sobre mí, deseo que me lo quites. Te pagaré por ello. No deseo que lo hagas gratis. Después se cava un hoyo y se entierra en él un cuarto de litro de whisky y 9 centavos, y se vuelve a tapar el hoyo. Ben Parker ha pasado toda su vida en la isla Edisto y conoce la medicina de raíces perfectamente. Sus vecinos lo consultan con frecuencia. ¿Qué cosa pondría para un hechizo de muerte? Cogería una serpiente de cascabel, la mataría y la enterraría en el terreno de la víctima. Con eso mataría a todos los habitantes de la casa. ¿Eso sería como un hechizo maléfico? Sí, es un hechizo de muerte. Ben está especializado en proteger las casas contra las influencias maléficas. Le enseña a Nora Steves cómo proteger su casa contra la magia de las malas raíces. Ben, cuando ponga esto en la casa, quiero saber de qué me protegerá. Cuando pongas esto alrededor de tu casa, tendrás protección contra la gente que te haya puesto algo para que lo cojas y te lo comas. Aquí, en Carolina del Sur, la medicina de raíces les crea serias dificultades a los médicos. El psiquiatra Mike Lampkin ejerce en las islas. Es experto en pronosticar síntomas. Por ejemplo, observe esa casa de ahí. Tiene una señal de color azul oscuro alrededor de las ventanas y de las puertas. También están pintados los postes del porche delantero. Este azul oscuro protege a los moradores de esta casa de los espíritus malignos y de las raíces que pueden colocarles. El doctor Lampkin tiene que solucionar con regularidad las funestas consecuencias de la medicina de raíces. Hoy lo han llamado a casa de una paciente que está convencida de que tiene un hechizo maligno. Lampkin sabe por experiencia que debe fingirse un médico de raíces para tener una oportunidad de éxito. Tengo que transformarme a mí mismo, de psiquiatra, en un médico de raíces omnipotente y sábelo todo. La sesión para deshacer el hechizo tiene toda la parafernalia de la medicina de raíces. ¿Conoce el nombre de la persona que le ha puesto las raíces? No deseo saberlo. Le da drogas inofensivas que le causan flujos calientes y que mañana darán a la orina un color verde claro. Señales de que los espíritus malignos están abandonando su cuerpo. Con este ceremonial tan elaborado, Lampkin espera convencer a la mujer de que él es un médico de raíces muy poderoso. Cuando voy a casa de un enfermo, le examino los músculos, le recompongo sus miembros, le rocío con agua de azahar y lo alivio. Lampkin y su paciente se ponen gafas azules, la protección tradicional contra los espíritus malignos. Tenemos 3 centavos por parte de su marido y 4 por su parte. ¿Quiere colocar los 3 centavos de su marido en este lado de la bandeja y sus 4 en este otro lado? Finalmente, cuando se convence de que la paciente cree en sus poderes, Michael Lampkin logra su colaboración para deshacerse del hechizo. Aunque él confiesa que todo es una chirigota, Lampkin normalmente es eficaz en sus remedios contra los hechizos. No debe decirle a nadie lo que ha pasado aquí. Debe decir a su marido que los problemas van por buen camino. Deseo que guarde esta jarra escondida durante 3 días. Al tercer día, busque un riachuelo o un río y tírela allí, en la marea descendente. Tírela sobre su hombro izquierdo. Esto terminará el proceso. Pero ¿pueden las raíces afectar incluso a personas incrédulas? Gatti Dowling es un hombre de mente fría. Es uno de los mejores abogados de Carolina del Sur.
Hágame también 3 copias de esto. Gracias. Sin embargo, está convencido de que un hechizo maligno ha caído sobre su familia. Todo comenzó el día que despidió a la doncella. La cocinera entró a la habitación de Lucille, nuestra antigua doncella, a limpiarla. Encontró algo en ella que llamó una raíz. Estaba hecha con 2 agujas en punta, atadas con una tira negra y clavadas en el colchón donde Lucille había dormido. Las desclavé y bajé a la cocina. Y cuando Elisa me vio con las raíces en la mano, se puso histérica y salió al patio gritando. Pronto se apoderó de la casa la magia maléfica de las islas. Mi hijo mayor empezó a respirar mal y vimos que su vida corría peligro. Yo estaba en una situación crítica con una peritonitis. Mi hijo pequeño cayó en cama con varicela y sarampión a la vez. Y mi mujer cogió una varicela de adulto. Yo pensaba al estilo de los jurados y tenía que decidir si realmente me habían puesto raíces. Tuve que concluir que sí. No hay ninguna duda de que la gente puede perder las ganas de vivir, con frecuencia por terribles miedos provocados por los hechizos, a pesar de los enormes esfuerzos de los médicos por salvarlos. En 1965, el British Medical Journal publicó varios casos autentificados de este fenómeno sorprendente. Los miembros de la Asociación Médica Británica que escribieron los artículos aún siguen obsesionados con el tema. Conocí a algunas personas en el sur de Londres que estaban bajo la influencia de un hechizo. Practicaban este tipo de cosas y conocían que habían sido hechizados. Tenían síntomas de enfermedades psicosomáticas como asma, irritaciones de la piel y cosas así. Al final de la guerra tuve una experiencia extraordinaria. Vino una mujer al hospital y me pidieron que la viera. Me dijo que había sido, no sé si dijo embrujada o hechizada, y que iba a morirse. Estaba sentada en la cama mirando hacia adelante, sin comer nada. No se movía, estaba literalmente congelada por el miedo. A los 3 días murió. Cuando fui médico interno en uno de los hospitales de enseñanza en Montreal, en 1935, tuve una paciente a la que habían operado de riñón. Llevaba un posoperatorio satisfactorio. Una semana después de la operación llegó una tarde la enfermera y le preguntó que qué quería comer, que eligiera lo que quisiera. Ella contestó, nada, no voy a comer nada porque voy a morir antes del desayuno. Me llamaron y vi a la mujer tan segura de que iba a morir que hice algo que no había hecho nunca antes, ni he vuelto a hacer después. Mandé llamar al jefe del departamento. Al venir encontró a un profesor de medicina general en las escaleras y vinieron los dos a examinar a la mujer lo más minuciosamente que pudieron. Nos tranquilizaron y nos fuimos a la cama contentos, creo. A la mañana siguiente, la enfermera la despertó, la lavó y le dio el menú del desayuno. Salió de la habitación durante 4 o 5 minutos. Cuando volvió, la encontró muerta. Pienso que la mayoría de nosotros puede entender que alguien se ponga enfermo por miedo o por ansiedad o por un convencimiento de que le han hecho un hechizo. Pero que se produzca la muerte es difícil de entender. Examiné a los pacientes que murieron. No encontré ninguna causa de muerte, ninguna causa real, identificable de muerte. Pero el psiquiatra Roland Littlewood ha estudiado el vudú y cree que puede haber una explicación médica para estas muertes extrañas. Tenemos algunas pruebas sacadas de autopsias hechas en África Occidental de gente que murió después de haber sido hechizada. Las glándulas suprarrenales están situadas encima del riñón. Producen adrenalina, una sustancia necesaria para mantener la presión de la sangre y demás movimiento del cuerpo. En la crisis, en momentos de peligro, ante una situación de estrés, se produce una descarga de adrenalina a la corriente sanguínea. Parece ser que en los individuos hechizados las glándulas suprarrenales se vacían, como descargadas repentinamente.
muerte. En esa situación, la presión de la sangre baja dramáticamente y la persona muere. ¿Es esto lo que pasó en Oklahoma? Aquí, en el cementerio de Oddfellows, descansa un hombre de negocios, Finis Ernest. Murió en el Hospital de Veteranos de la Administración en Oklahoma en 1960. Estamos a mucha distancia de las tierras del vudú. Sin embargo, el médico de Ernest, el doctor James Mathis, cree que su paciente murió de una maldición y que en su certificado de defunción consta solo una parte de la historia. Ernest sufría de asma, y las visitas a su madre le provocaban al parecer los ataques. Esta es la opinión de Mathis, formada tras reconocer a Ernest después de un permiso para salir un fin de semana. El primer síntoma que observamos es que estábamos ante un asma que no era normal. Por eso, una semana más tarde, el 17 de agosto, le dimos otro pase de salida. Pero esta vez le aconsejamos de otra manera. Le dijimos, por favor, no visites a tu madre, vete a otro sitio, vete a un motel. Si no recuerdo mal, él se fue al pueblo donde nació, a unos 200 kilómetros de aquí. Volvió tarde, al atardecer del domingo, en perfectas condiciones, sin respiración jadeante ni trazas de asma. Pero en su mente comenzó a ver que algo no funcionaba, y aunque quizá no se expresaba correctamente en términos médicos, nos dijo, parece como si, cito textualmente, fuera alérgico a mi madre. Fin de la cita. Finis Ernest había llevado un nightclub en el centro de la ciudad de Ponce. Pero en 1960 se había aburrido y decidió venderlo. Su madre era socia en el negocio y se enfureció. A los ojos de este hombre, su madre parecía infalible. Me dijo entonces, y me lo repitió otras veces después, que su madre nunca se equivocaba, que siempre que predecía algo, sucedía. Por ejemplo, si había predicho que su primer matrimonio fallaría, falló. Lo mismo predijo del segundo y también falló. Predijo que su tercer matrimonio sería un éxito y lo fue. El negocio fue la clave. Cuando dijo que iba a venderlo, ella despóticamente se negó y no hubo manera de convencerla. Sus palabras fueron, según él, te va a suceder algo terrible. Su viuda Josefina recuerda con ternura el último fin de semana que pasaron juntos. Pasé ese fin de semana con él en un motel de Ponce. Fueron unos momentos maravillosos. Parecía que nunca había estado enfermo. De repente me dijo, ¿por qué no vamos a ver a mi madre? Así lo hicimos. A los pocos minutos de estar con su madre, sufrió un ataque de asma. Tuve que llamar corriendo al hospital y decirles que me temía que sufría otro ataque y que vinieran a por él. Cuando terminó el ataque, Ernest le dijo a Mathis que seguía adelante con la idea de vender el nightclub. Después de hablar conmigo a las 5:30, llamó a su madre y le dijo, hemos estado hablando el doctor y yo y hemos decidido reinvertir mi dinero. Él iba a reinvertir su dinero en un negocio que no necesitara la presencia de su madre. Le añadió, no necesitamos tu consejo. Ella lo escuchó con aparente cortesía y le dijo, hijo, ¿alguna vez me he equivocado? Él le contestó, nunca. Ella le replicó, ¿te acuerdas de lo que te dije? Él le contestó, me dijiste que me iba a suceder algo terrible. Ella entonces le dijo, te sucederá, te sucederá. En una hora, Finis Ernest había muerto. Realmente, creo que la última llamada telefónica a su madre fue la causa directa de su muerte. La autopsia no mostró ningún ataque cardíaco, ninguna apoplejía, ninguna causa normal de muerte. Esto es lo que nosotros llamamos una versión sofisticada de muerte vudú. Estas historias demuestran el poder extraordinario, incluso fatal, que tiene la mente sobre el cuerpo. Después de escuchar a los médicos, estoy convencido de que la gente puede morir de miedo. Sin embargo, no creo que los hechizos puedan funcionar sin que las víctimas conozcan que son objeto de los mismos. Pero lo que mata no es el poder oculto de un hechicero, sino la propia creencia de las víctimas de que están destinadas a morir. Esta influencia destructiva de la mente sobre el cuerpo podría orientarse hacia el bien. Los doctores conocen muy bien el papel decisivo que tiene en el curso de una enfermedad el estado psicológico del paciente. Estas historias terribles de miedo y muerte
podrían conducir a nuevas técnicas de fortalecimiento de la mente, no para matar, sino para curar.